El 4 de septiembre, el juez Matías Porciúncula dio lugar parcialmente al recurso de habeas corpus presentado por un grupo de operadores penitenciarios y policías de la cárcel de mujeres, unidad número 5 del Instituto Nacional de Rehabilitación. Los trabajadores y trabajadoras solicitaron que se suspendiera el ingreso de forma inmediata de más personas privadas de libertad hasta que el hacinamiento bajara a 120%, ya que actualmente es de 184%. Ahora el Ministerio del Interior apeló el fallo de la justicia. Para profundizar sobre esta situación en los distintos centros penitenciarios del país, ya estamos con dos personas vinculadas a esto, pero así presentamos esta entrevista. El habeas corpus es un muy buen mecanismo que le permite al juez observar una situación y verificar si eso se puede mejorar, por eso se llama habeas corpus correctivo. Y ojalá que la implementación traiga cambios. Hay varias medidas que fueron aceptadas por el juez, otras no, y yo creo que allí hay un menú de acciones para hacer y la sentencia tiene que cumplir, por lo tanto yo creo que de alguna manera también le viene bien al INR porque eso obliga a que haya recursos, los recursos tendrán que salir o de economía, o de una partida especial o de un... Es un recurso, está la justicia, nosotros tenemos limitaciones. Si la justicia se pronuncia de una manera, estaremos hablando con la ministra de Economía al respecto y con la Oficina de Planeamiento como para acelerar los tiempos que nosotros queremos y tratar de hacer entender de que no podemos construir una cárcel de un día para el otro, lamentablemente. Me gustaría poder hacerlo, pero no lo puedo hacer. Ya estamos aquí con el presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, Juan Nolasco. Buenos días, Juan. Buenos días a toda la audiencia. También tenemos en esta mesa a Gabriela Rodríguez de Familias Presentes, un colectivo surgido en 2022 conformado justamente por familiares de personas privadas de libertad. Buenos días, Gabriela. Buen día, muchas gracias, un gusto. Saludos para todos y todas. Y gracias a los dos por venir. Queríamos arrancar, Juan, mencionábamos en esta introducción lo que sucedió ahora con este habeas corpus vinculados a la cárcel de mujeres, la unidad número 5, que lo presentan justamente un grupo de funcionarios que trabajan allí, de policías y de operadores, pero bueno, justamente desde este sindicato de operadores ustedes plantearon ciertos reparos con esta situación, con este pedido, ¿por qué? Sí, así es. En realidad, entender algunas cosas, ¿no? No es que estemos en desacuerdo con los puntos. De hecho, nosotros venimos trabajando en las diferentes negociaciones y en la rendición de cuentas referente al ingreso de personal, al hacinamiento que tenemos, al crecimiento que hubo en el último tiempo de la población carcelaria, pero obviamente esto genera problemas. Nosotros tenemos representación en todo el país. Lo dijo el mismo ministro, o sea, no pueden construir una cárcel de un día para el otro. Y eso lo vienen piloteando así desde hace mucho tiempo. Entonces, presentar esto implicaría que hubieran traslados de personas privadas de libertad. Pues yo escuchaba en algún medio de prensa hace unos días a uno de los compañeros que presenta este recurso, decía que no entendía por qué lo planteábamos. El tema que si mirás el árbol y apuntás con el dedo no ves el bosque, ¿no? Y acá es lo que se está viendo la realidad de la unidad número 5, pero no todas las realidades de los otros centros penitenciarios, que obviamente están también con hacinamiento, y la realidad es bastante diferente. A ver, cuando hay un problema de seguridad en el interior, se traslada a la unidad número 5. Entonces, y hoy por hoy hay 135 personas privadas de libertad que han pedido traslado hacia el interior del país. Que eso quiere decir que le vayan a otorgar, ¿no? Eso definen las autoridades y el por qué lo otorgan o por qué no. Pero el 135 personas privadas de libertad implica un 20% de la población que hay hoy. O sea, hay 60%, 60 y algo por ciento, que implicarían ser trasladadas al interior del país. Y eso implica un desarraigo, que obviamente hay personas privadas de libertad que hoy por hoy son del interior y también lo tienen. Pero generaríamos un problema mayor. Yo escuchaba en un medio de prensa decir que hay otros medios alternativos, y hablaba de alguna construcción en seco o alguna cosa. No estamos hablando de una casa de familia, estamos hablando de una cárcel. O sea, hay temas de seguridad que hay que tener mucho cuidado, porque después son unos compañeros que están trabajando ahí que viven algunas situaciones. Hay muchísima tensión en la unidad número 5. La noche anterior, no la pasada, la anterior, estuvimos en la unidad ahí presentes porque había indicios de que podía haber algún motín. Hay movimientos internos ahora dentro de la unidad que ya están generando problemas, están generando más problemas para los compañeros de los que habían antes de presentarse este habeas corpus.
Entonces, por eso nosotros, previendo que estas cosas iban a pasar y que las personas privadas de libertad también se ven rehenes de estas situaciones, porque hay movimientos dentro de la unidad que no son consultados. Bueno, de hecho, hay algunos comentarios de personas privadas de libertad que no fueron consultadas acerca de la presentación de este habeas corpus y que fueron incluidas en ello, porque hay demandas como que son de la personas privadas de libertad que lo presentan trabajadores que no le consultaron a las privadas de libertad, como tampoco le consultaron a los compañeros y compañeras del interior del país, donde puede llegar a pasar de que trasladen personas privadas de libertad. Posterior a la presentación del habeas corpus y después que salió el fallo, hubieron algunas comunicaciones con algunos delegados del sindicato para ver cómo estaba la situación. O sea, no podemos hacernos el revolucionario sin antes, por lo menos, prever las cosas que van a pasar y las consecuencias que puede tener esto. Gabriela, bueno, consultarte y para arrancar también sobre el colectivo, ¿no? Familias Presentes, que se formó hace poco tiempo. ¿Cuál es la situación que vive una familia de un privado de libertad cuando obviamente tiene que convivir y compartir? Obviamente no vive lo que él vive o ella vive estando privado de libertad, pero atraviesan un montón de dificultades, un montón de obviamente emocionales también. Pero ¿cuáles son las situaciones más complicadas que les toca vivir a los familiares? Temas logísticos, de ir, de tratos denigrantes por parte de la policía. Bueno, mira, en primer lugar me gustaría hacer un saludo a las familias, en particular de las mujeres que están privadas en la unidad número 5, porque seguramente están pasando momentos de bastante tensión, a las propias mujeres que están en la unidad número 5 y a las familias en general. Porque creo que nosotros como organización de familiares, en primer lugar, lo que queremos plantear es la necesidad de que todos los actores que de una forma u otra tenemos que ver con el sistema, ayudemos y contribuyamos a que esta situación se resuelva de la mejor manera, teniendo en cuenta que yo creo que todos los que están actuando de buena fe, tratando de hacer las cosas de la mejor forma. Y en realidad, para no entrar en detalles, yo creo que acá lo más importante es que esto es un emergente de una situación que existe en el sistema carcelario, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tratarlo como eso, como un emergente que sirva como oportunidad para empezar a pensar cosas quizá diferentes, porque si seguimos haciendo lo mismo y seguimos logrando resultados que no queremos, quiere decir que seguramente tenemos que hacer cosas distintas. Entonces, sí que se necesitan más plazas para abatir el hacinamiento, sí que se necesitarán traslados, sí que se necesitarán un montón de mejoras, que sin duda tienen que ser planificadas y consensuadas a la medida de lo posible. Yo creo que el habeas corpus justamente lo que planteaba era un plazo razonable para que el Ministerio del Interior, ya no solo el INR, sino el Ministerio del Interior, pudiera planificar un proceso para adelante. No era que tuviera que en 3 días salir a resolver situaciones, ¿no? Entonces ahí, bueno, no sé si en estos días han sucedido las cosas de la mejor manera. La justicia daba 45 días para presentar un plan para ejecutar en un plazo posterior. Contesto la pregunta que tú me hacías y después quisiera continuar un poquito con esto. Nosotros como familiares vivimos situaciones muy complejas. ¿Por qué? El proceso de tránsito de nosotros por las cárceles, en las visitas, al momento de llevar paquetes, al momento de hacer una cola, al momento de ser revisados para entrar a la visita, son momentos realmente muy difíciles, muy tensos y muy violentos. En el caso de las cárceles donde no hay escáner para la revisación de las personas, pasamos por revisaciones que implican un desnudo y una revisación visual por parte de funcionarios del mismo sexo, sí, que la persona, y funcionarios que seguramente tampoco hacen esa tarea con agrado, ¿no? Claro. Porque partimos de la base de que acá somos todas personas y todos cumpliendo su función. Pero por ese tipo de revisación tienen que pasar mujeres como yo, pero tienen que pasar también mujeres adultas mayores, tienen que pasar varones, niños, niñas, adolescentes, embarazadas, bebés.
donde son desnudados, se les quita el pañal y además hay un costo adicional porque ese pañal no se puede volver a usar y tiene que ser a costo de la familia poner ese pañal nuevo, igual que un higiénico en el caso de las mujeres si están menstruando y van a una visita. Entonces por eso nosotros decimos que acá hay una violación de derechos para todos. En primer lugar para los privados de libertad, porque las condiciones en las que están, más o menos, todas son violatorias de los derechos humanos. Y la situación por la que pasamos los familiares también. Porque incluso, aunque haya reglas claras, como por ejemplo qué puede integrar un paquete en materia de comestibles y artículos de higiene personal. Cómo debe ir el paquete. Cómo debe ir el paquete, o qué colores de ropa se pueden llevar. También eso, y aunque esté colgado en una cartelera, también eso después depende de los funcionarios de guardia, si esa lista se respeta o no, o ese día ese buzo que es un verdecito claro se convirtió en marrón. Entonces ahí te hace echar para atrás, qué sé yo, un viaje a Libertad o un viaje a Canelones, que no son, para el que vive Montevideo, digo, ¿no? Y te hace perder un día y te hace no poder ver a esa persona que por ejemplo, o hace a que haya que las pertenencias personales que no pueden entrar, porque uno tiene que entrar, tiene que ir con documentos, con una llave, con un dinero para un ómnibus. Hay que dejarlo en algún almacén de enfrente que alquila, porque salvo en la unidad 1 de Punta de Rieles, en las demás cárceles, sobre todo las grandes, no hay un sistema donde a vos te garanticen poder dejar las cosas en algún lugar. Entonces eso es un sobrecosto. Si vos llevaste un pantalón que ese día resulta que no es el pertinente, de pronto en alguno de esos almacenes te alquilan ropa, pero es otro costo más. Entonces, primero, el Estado nos tiene que garantizar que uno pueda dejar las cosas en el lugar, porque si no las puedes entrar, en algún lugar tienen que poder estar. El celular, algo tan básico, no lo puedes entrar, o sea, todos llevamos celular sí o sí. En alguna cárcel interior eso está mejor resuelto porque hay menor volumen, entonces en la propia oficina de revisoría hay unos estantes, hay una cámara que garantiza que lo que quede ahí queda a resguardo. Pero en el caso de Montevideo no. Entonces todo eso son elementos y que hacen también a nuestra organización, porque uno muchas veces naturaliza estas situaciones, porque por delante está que yo lo que quiero es ver a mi familiar, pero entonces después con el tiempo uno se empieza a dar cuenta de las afectaciones psicoemocionales que tiene el pasar una y otra vez, un mes y otro, un año y otro, por estas situaciones. El desarraigo es algo que también se da muchísimo en las mujeres y en los varones. La mayor parte de la población de varones está en el área metropolitana, igual que la de mujeres. Sin embargo, muchos viven en el interior. Las familias no pueden pagar esos costos de pasajes ni faltar un día a trabajar. Las familias no siempre pueden en sus trabajos decir que tienen un familiar privado de libertad. Entonces se viven muchas situaciones que hay que superar. El miedo, la culpa, la vergüenza por ser familiar de una persona privada de libertad, pero entre otras cosas por esto, porque no se es libre de poder transitar y decir y hablar esto en cualquier ámbito y negociar, no en cualquier trabajo se puede negociar, entrar más tarde o faltar o cambiar el libre para poder participar. Entonces, yo creo que cuando decía que me parece que hay que pensar cosas diferentes, es porque sí, hay que salir de una emergencia generando las condiciones que sean necesarias. Y por eso nosotros veíamos esto también como una oportunidad para que el Ministerio del Interior reclamara mayores recursos. No para en 3 días poder tener plazas, no, pero sí para ir resolviendo la situación. Ahora, nosotros como familiares, y el lunes fue motivo de mucho análisis en el plenario nuestro, llegó el momento de empezar a pensar, nos parece, en otras cosas, porque si seguimos construyendo plazas, que hoy hay que hacerlo, va a ser eterno. O sea, porque si seguimos aumentando la cantidad de personas privadas de libertad en 1.200 personas por año, nos vamos a tener que hacer a la idea de que todos los años vamos a tener. Entonces, ¿no será hora de pensar en otras cosas? ¿No hay que pensar primero en revisar la legislación y de esta inflación punitiva que se ha planteado? ¿No será el momento de pensar en penas alternativas? Y si hablamos en el caso de las mujeres, con más razón.
el 80-90% de las mujeres que están privadas de libertad están por delitos menores. Muchas de ellas vinculadas al narcomenudeo y por lo tanto mujeres que vienen de estratos de la sociedad de gran pobreza y que este ha sido su mecanismo de supervivencia. Gabriela, te voy a tomar eso para ir pasando la pelota y preguntarte, Juan, justamente cómo ves la posibilidad de aplicar estas medidas alternativas, cómo ves que este gobierno está pensando eso. Y te sumo a eso, Juan, Sí. ¿cómo es el trabajo de los operadores? Y claro, ¿cuántos operadores hay? Y a ver si tiene correlación eso con la cantidad de privados de libertad que hay. O sea, ¿cuál es el ideal de un operador para cuántas personas debería tener? Imagino que debe haber muchos más de lo que debería poder cubrir. Sí, bueno, vamos con lo primero. Sí, sin duda, nosotros eso lo vemos bien, obvio. Eso también necesita un refuerzo de recursos. Hoy, lo que es DINAL, la FUEOSLA en algún momento, tenemos 16 técnicos trabajando para todo el país, para más de 18.000 medidas alternativas. Hoy por hoy hay más medidas alternativas que privados de libertad. Y hay 16 técnicos que están, en la mayoría están centralizados en Montevideo o están centralizados en Montevideo. Y tienen que atender hasta las medidas del interior del país. Tienen que trasladarse los compañeros, no tienen viático, no, el transporte es complejo, el tema de la alimentación también. Y eso no está previsto en ningún lugar. Nosotros obviamente que a eso apostamos. De hecho, ya hay en otros países que se han apostado a las medidas alternativas y les ha funcionado respecto al tema de la seguridad también. Uh-huh. Pero acá, Gabriela, ¿verdad? Gabriela hablaba del tema del presupuesto. No es el tema presupuestal acá lo que afecta cuando vemos que el presupuesto del interior es uno de los presupuestos más grandes del presupuesto nacional. Entonces es la distribución, es que el poder político no le está focalizando, no lo ha focalizado nunca el problema de seguridad en las cárceles. Se destina muchísima plata al Ministerio del Interior. Cuando vos ves en la noticia o lo que sea, ves que pasa un episodio en cualquier lugar. Ayer veía uno en Villa Española y había como 20 móviles policiales, ¿no? O sea, se destina más a la policía que a otras áreas. Exactamente. Cuando vos tenés en la cárcel y tenés un problema con una persona privada de libertad, y muchas veces no tenés un móvil para trasladarla. O sea, entonces acá es cómo se destina el dinero lo que está mal. No es que el Ministerio del Interior no tenga presupuesto. Y acá, y por eso nosotros veíamos, 45 días para cambiar todo esto, no lo va a cambiar. Entonces, lo que va a terminar haciendo el Ministerio del Interior, y es lo que nosotros tenemos temor, es que empiecen estos cambios bruscos, como ya está empezando en la unidad número 5, primero con traslados internos a ciertos lugares, sin respetar muchas veces lo que es la progresividad. El otro día se quería ingresar más personas privadas de libertad al Polo, por ejemplo, cuando quizás no tenían la progresividad que lo tienen que tener, y están haciendo esos traslados al barrer que genera problemas, y que también va a generar problemas si tienen que trasladar a personas a otras unidades, y eso no lo van a tener en cuenta. Van a tener en cuenta los 135 traslados que están pidiendo las personas privadas de libertad, al momento son 135, van a tener en cuenta eso cuando sean las primeras para trasladar al interior, por ejemplo. No sé si lo van a tener en cuenta. Pues ha pasado cuando se inauguró la cárcel número 1, por ejemplo, la de Punta Rieles, la público-privada, otro gran error del sistema. Bueno, cuando empezaron, primero iban a hacer evaluaciones y no sé qué más. Y después llegaron al CONCAR, hicieron al barrer traslado, que terminó generando un problema tremendo en la unidad. Hubieron problemas entre personas privadas de libertad, personas que después tuvieron que volver al CONCAR, porque esos traslados no funcionaron. Y es a eso lo que vamos, porque conocemos cómo se maneja esto y porque conocemos cómo manejan las autoridades este tipo de situaciones, y es siempre lo mismo. O sea, siempre termina quedando el funcionario y la persona privada de libertad en el medio de decisiones que no tenemos nada que ver. Por ejemplo, define el Poder Judicial cómo tiene que manejar la situación en el Ministerio del Interior. Está bien, yo entiendo que esto pone a la luz estas cosas y otra vez sale la cárcel por cosas malas, porque también en la cárcel pasan cosas muy buenas y hay trabajos muy buenos y hay personas privadas de libertad que hacen un proceso muy lindo dentro de las cárceles. Hay otras cosas también que acá no se piensa, y es cuando la persona privada de libertad sale a la calle, sale en libertad, no hay un acompañamiento del Estado. O sea, la persona privada de libertad, y quizás en Montevideo se puede dar menos porque
porque hay más población, pero en el interior, que se conocen que nos conocemos todos, cuando la persona sale privada de libertad, sale en libertad, más allá del proceso que haya que haya hecho cuando estaba privado de libertad, dentro de la cárcel, cuando sale, le cuesta conseguir laburo, es estigmatizado por la misma sociedad. Claro. Entonces, acá hay un problema. 200 pesos se le da, ¿no? Sí, a ver, es lo mismo para todos lados, ¿no? Sí. Que muchas veces, o los que son privados de libertad, que están que son de Montevideo y están en el interior, no les da ni para el pasaje. Exacto. No. Muchas veces terminan, que se ha dado muchísimo. En Rivera, por ejemplo, es uno de los problemas que se ha dado después que se construyó Terracarancho. Los asentamientos que se van dando, porque se van conociendo ahí, no se pueden venir y terminan haciendo parte de eso. Y como Estado no estamos atendiendo esa situación. O sea, hay una realidad de fondo, que es lo que hay que atender, y que no va a ser con este fallo judicial. Los legisladores que cuando uno va, cuando son las rendiciones de cuentas o las diferentes reuniones, que te miran con cara rara como diciendo que venís a pedir para la cárcel, ahí es donde tenemos que apuntar y que haya un acuerdo y que esto sea una solución para todos. A ver, lo de la medida alternativa, sí, porque tampoco estamos de acuerdo con que se amplíe plazas, por lo que decía Gabriela. A ver, no nos podemos olvidar lo que hace un tiempo el Ministerio del Interior preveía para el final del periodo 21.000 personas privadas de libertad. Petit era un poco menos, creo que 18 o 19. Estamos hablando de que hoy estamos en 15 y serían 3.000, 4.000 más de lo que tenemos ahora. ¿Y cuánto más vamos a aumentar de plazas? Acá hay que buscar otras medidas. Hay cosas, como decía Gabriela, del narcomenudeo y demás, que en realidad después terminadas entrando a una cárcel. A veces dicen que la cárcel es la escuela del delito, ¿no? Y muchas veces exponiendo a personas que quizás lo hicieron en algún momento por diferentes razones, y la terminás exponiendo a una cárcel que no es ir al jardín de infantes, es la cárcel. O sea, acá hay un montón de cosas que no lo va a solucionar este fallo. Juan, ¿y por qué pensás que se da esto de que el gobierno coloque más plata en la policía que en las cárceles? Y porque se piensa que la seguridad está solo en el afuera, ¿no? A ver si le roban la cartera al vecino o lo que sea. Pero después, si vos haces correctamente un trabajo dentro del sistema penitenciario, ahí está el núcleo de lo que es la seguridad pública, pero trabajándolo de verdad, trabajando de una forma correcta, con la cantidad de funcionarios que tenés que tener, con las plazas que tenés que tener y las condiciones para que la persona privada de libertad pueda desarrollarse y que se pueda hacer un proceso de rehabilitación o de habilitación en algunos casos. Pero también después eso continúa. Hay que tener un proceso después. No es solamente el meter 25 móviles policiales en cada esquina de cada ciudad. No vas a solucionar la seguridad con eso. Pero bueno, eso son el poder político lo que tiene que entender. Nosotros hemos venido retrasados a lo que es a nivel del sistema penitenciario, a lo que es todo el sistema penitenciario de Latinoamérica y del mundo, ni que hablar, pero bueno, podemos hablar del primer mundo, ¿no? Pero en Latinoamérica somos los últimos en todo. Cuando la mayoría de los países pasaron a civiles trabajando en cárceles, nosotros pasamos a la policía posterior a la dictadura. Y seguimos por muchísimos años. Recién pasamos a civiles en el 2010 cuando se aprueba la creación del INR. En todos los otros países hay un Ministerio de Justicia que tiene un presupuesto propio para trabajar lo que es las cárceles y el sistema penitenciario. Y nosotros acá seguimos pensando, lo tira algún legislador por ahí, no sé si para ver si cuaja la idea que tira o cuál es la historia, pero no terminamos de definir nunca eso. Entonces, empecemos a pensar otra cosa, y esto tiene que ser una solución de fondo. Como nos decían del INR, no, pero esto es a largo plazo, no podemos cambiar, pero van 10 años del INR, y las condiciones, hubo un momento, bueno, cuando se crea el INR se destinan recursos, hubieron plata destinada hasta de algunos organismos internacionales, ¿no?, para la creación de esto. Después se estableció un periodo de meseta, y ahora estamos en un declive de hace unos años, y no ves la luz al final del túnel, ¿no?, con todas estas cosas. Y no es este habeas corpus que nos está mostrando esa luz tampoco, porque nos está generando más problemas. A ver, en la unidad número 5, le decía, hace una noche atrás estuvimos en la unidad, había una situación y podía terminar en cualquier cosa. En realidad, cuando nos enteramos de la situación, que nos avisan, porque de las 7 a las 10, hoy por hoy no hay operadores, salen los operadores a las 7 de la tarde y el otro turno de operadores entra a las 22 horas. Cuando nos enteramos de eso, llegamos... 3 horas ahí libre que...
que está la policía. Bueno, cuando nos enteramos de eso, llegamos, estaba toda la fuerza de choque abajo, todo, y bueno, estaban esperando, supuestamente estaban negociando. Pero después nos enteramos que la fuerza de choque ya había entrado, que ya había gas, que ya había represión. Entonces, son esas las cosas que están pasando. Y en realidad se termina exponiendo más a las personas privadas de libertad de lo que estaban, porque estos movimientos están generando esto. A ver, las autoridades están queriendo cumplir con algunas cosas o planificando algunas cosas sin pensar en los funcionarios y tampoco en la privada de libertad. Por eso se dan esas situaciones. Ya te contesto lo tuyo. Nosotros en realidad somos 1000 trabajadores, sí. 1000 operadores penitenciarios, que son los que trabajan en contacto directo con las personas privadas de libertad a nivel país. Hay 15.000 personas privadas de libertad que están 24 horas en la cárcel. Nosotros somos 1000 que nos dividimos en 4 turnos, más o menos, dependiendo el funcionamiento de la unidad. A eso tenés que sumarles días libres, que los operadores penitenciarios también cumplen funciones administrativas y técnicas, porque tampoco el INR tiene la cantidad de técnicos y administrativos o profesionales que necesita. Entonces terminan operadores penitenciarios cumpliendo funciones como psicólogos, como abogados, como asistentes sociales según su formación. Se aprovecha que viene un operador con una formación cuando ingresan, y eso terminan siendo destinados. Entonces lo que tenés en contacto directo con las personas privadas de libertad es mínimo. Entonces terminás con un operador, operadora, trabajando con 70, 80, 90, 100 personas privadas de libertad, dependiendo de la unidad. Si a eso le suma que la infraestructura no es la adecuada, hay un hacinamiento impresionante, obviamente que no podemos hablar de rehabilitación, pero lo discutimos con Petit hace un tiempo atrás cuando presentó el habeas corpus en la cárcel de Canelones, porque hablaba como los funcionarios. Bueno, está bien, pero dame la cantidad de funcionarios que necesito, dame las herramientas que se necesita para trabajar, y después cuestionar el trabajo de los trabajadores. Lo mismo ahora pasa con unidad número 5. Petit sale a hablar, a colgarse de este habeas corpus, a decir, sí, yo estoy de acuerdo, pero si vas todas las semanas a la unidad número 5, ¿por qué no lo presentaste vos entonces? Gabriela, paso... hablábamos justamente, te preguntamos por cómo vivían esto los familiares, pero ahora hablaba Juan de cuáles son las condiciones adentro, ¿no? De hacinamiento, de problemática, cómo viven sus familiares justamente adentro de las cárceles. Sí, y yo te quiero sumar una más, Gabriela. Imaginémonos, bueno, cuando las familias tienen a una persona privada de libertad, obviamente quieren que esté afuera, pero también en ese querer que esté afuera, quieren que ese tiempo que esté adentro le pueda servir para algo, que sea algo productivo, que se pueda rehabilitar, porque si es alguien que, bueno, o tenía un problema y por ese problema salió a robar, bueno, que se pueda recuperar para cuando después salga no lo vuelva a hacer. Entonces, imaginando que no hubiera hacinamiento, que bueno, las condiciones estuvieran bárbaras, ¿el Estado da herramientas para que se rehabiliten? Es decir, el Estado pone, bueno, un curso, la posibilidad de trabajar o algo, porque claro, acá el Estado siempre dice, lo que pasa que bueno, no se puede recuperar porque son 40 en una celda para 10, todo esto que ya sabemos, la violencia que se genera, etcétera, pero ¿el Estado realmente da posibilidades? Perdón, una pequeña intervención respecto a eso que tú decías, lo último decías, ustedes como familiares, en realidad lo tenemos que pensar como sociedad. Claro, todos queremos, sabemos que más del 70% querer... de los que salen van a reincidir. Exacto, entonces todos tenemos que querer que esa persona salga. Obviamente no los familiares no más que nunca, ¿no? Más que nadie, pero todos tenemos que querer eso. Sí, y retomo desde ahí, porque en realidad esto es como cuando nos toca una enfermedad importante que nunca nos va a pasar. Bueno, con la cárcel pasa algo muy parecido. Nunca nos va a pasar. Nunca vamos a estar presos ni nunca vamos a tener un familiar privado de libertad, hasta el día que nos toca. Entonces también ahí uno entiende a veces a la sociedad cuando no comprende la complejidad del sistema carcelario y de las consecuencias que trae todo esto. Y por eso también entendemos que como familiares es una enorme responsabilidad que tenemos en eso también, en sensibilizar a la sociedad. Nuestros privados de libertad, para ir como por partes respondiendo, muchas veces no cuentan todo lo que sucede dentro de las cárceles, porque es una forma de protegernos a nosotros.
Nosotros en nuestra organización se han ido acercando a conocernos, a colaborar o a plantear qué mano pueden dar personas liberadas, tanto varones como mujeres, y a veces ellos, después que nos van conociendo, nos cuentan algunas cosas más de las que suceden adentro que las que nuestros propios familiares nos cuentan. En algunos casos hay un nivel de diálogo con mayor profundidad que en otros, y uno tiene acceso y conocimiento de situaciones realmente gravísimas de las que suceden. En estas condiciones está claro que la rehabilitación depende fundamentalmente de las condiciones de la propia persona, más que de las actividades que hayan afuera. Que hayan afuera, quiero decir, que hayan planteadas desde el propio sistema. ¿Hay actividades? Sí, hay algunas. A nivel educativo, hay una oferta educativa en primaria y en secundaria bastante importante, y universitaria para los que pueden acceder, porque la gran mayoría no tiene secundaria completa. Ahora, este año se inscribieron más de 7.000 personas con interés de cursar primaria o secundaria, de las cuales se pudieron dar lugar a unas 5.000 plazas. O sea que hay 2.000 y pico de personas que no quedaron con posibilidades de estudiar. Deberían tenerla todo la posibilidad. Deberían tenerla todo, porque la educación es un derecho humano fundamental por ley de educación. No puede quedar nadie afuera. ¿Ah? Después, en materia el año pasado, el Ministerio de Educación hizo un estudio, una especie de censo, en el cual los datos son, la verdad, que realmente preocupantes. El 52% de las personas que ingresaron durante el 2022 a las cárceles son analfabetas, o porque no terminaron la escuela o por desuso. Ahí hay una enorme oportunidad de trabajo de alfabetización. A ver, porque saber leer y escribir, por sobre todas las cosas, es saber comprender. Y es poder argumentar, poder preguntar, poder comprender. Hay estudios que dicen que la mayor parte de los privados de libertad, cuando pasan por el juicio, no saben qué es lo que se está discutiendo, y se está discutiendo sobre su destino, ¿no? Entonces, esas son cosas gravísimas. Ahora, si todo esto, si las condiciones fueran buenas, que no lo son, y solo para esto voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, en el módulo 4 del CONCAR, hace poco nos decían que hay en la parte del fondo, que le llaman, que muchos le llaman el cantegril, no existen paredes entre las celdas. Por lo tanto, porque fueron destruidas, sí, fueron destruidas por las personas privadas de libertad, sí, pero seguramente no por las que están hoy privadas ahí. Por lo tanto, es un corredor en el cual pueden circular sin problema, y donde es un lugar donde es particularmente violento, y se turnan para dormir, para hacerse guardias entre ellos, ¿no? Entonces, si todas esas condiciones estuvieran mejor, tendríamos, antes de poder pensar en que todos pudieran trabajar y estudiar, que tuvieran las condiciones para hacerlo, cómo está su salud mental y cómo está su tema de adicciones, porque ese es uno de los problemas gravísimos que atraviesa a la mayor parte de las personas que están privadas de libertad. Y termina afectando a todos los que están con consumo problemático, y termina afectando también al que no lo tiene, porque se malsana todo el clima, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo enorme para realizar. Nosotros lo hicimos, este planteo, en la Comisión de Diputados de Presupuesto, y el viernes en la Comisión del Senado de Presupuesto y Hacienda, donde nos preocupa enormemente que en la rendición de cuentas, cuando se asignan presupuesto a MIDES y a ACE para el plan de salud mental y tratamiento de adicciones que el gobierno ha promovido, no hay mención de que una parte de ese presupuesto vaya a estar destinado para la población privada de libertad. Entonces nos preocupa muchísimo. El director del INR ha reconocido públicamente que estamos ante una crisis estructural del sistema penitenciario. En la rendición de cuentas no hay ningún recurso previsto para mejorar en algún aspecto las cárceles. Se habla del plan de salud mental como un elemento, y celebramos que en el país pongamos foco fuerte en eso, pero la población privada de libertad, que prácticamente en su mayoría pasa por esa problemática, no va a ser en principio abordada. Entonces, esos son problemas de fondo que sí o sí hay que tratar. Ahora, también nosotros decimos, las personas que están con serios problemas de adicciones, al lugar donde tienen que cumplir una pena por un delito, que sí cometieron, ¿es la cárcel o es un centro de rehabilitación? No tenemos que hablar más de justicia terapéutica que de la justicia común.
Entonces, todas esas cosas nosotros creemos que son las que realmente hay que discutir para adelante para poder salir de este cruce de caminos. Entonces, bueno, en ese sentido quisiéramos aprovechar este espacio para invitarlos a la audiencia y en particular a ustedes, y está pendiente la invitación también al sindicato en particular, porque está invitado el PIT-CNT, a un seminario internacional que vamos a realizar el 26 de septiembre, que es Las cárceles en Uruguay, las familias decimos presentes, donde vamos a plantear algunas ideas que nosotros planteamos para poner a discusión, y vamos a traer algunas experiencias de la provincia de Buenos Aires, vamos a rescatar alguna experiencia que hubo en nuestro país en algún momento, y le vamos a dar voz a organizaciones de familiares de distinta índole, tanto de nuestro país como a nivel internacional, porque también creemos que nosotros como familias tenemos una enorme responsabilidad, porque hay una mirada sobre el sistema que solo la tenemos nosotros, que no es ni contrapuesta, ni más ni menos que la de otros, que es complementaria. Entonces, de alguna manera queremos darle visibilidad a la mirada y a las propuestas desde nuestro lugar. Gabriela Rodríguez, de Familias Presentes, y Juan Olasco, presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, muchas gracias a los dos por estar hoy acá, por su mirada. No, muchas gracias a ustedes por este espacio, porque bueno, como decía Gabriela, hay cosas que bueno, que necesitamos sacar a la luz. Obviamente que Gabriela y los compañeros del lado de familiares, nosotros del lado de los trabajadores, hay un montón de reconocimientos respecto a lo que son las situaciones. Lo decía Gabriela recién, el director del INR, y después llegaba una rendición de cuentas y hay un solo artículo para el Ministerio del Interior, pero no es solamente salud mental, ¿no? Que obviamente es fundamental. Hay solo un artículo que es otra vez cambiar el nombre de lo que era OSLA, pasó a ser DINASLA y ahora pasa a DINASMA, creo que es, o alguna cosa así. Tampoco se le vuelca recursos a ese lugar, ¿no? Entonces, esto es fundamental, necesitamos sacar a la luz lo que pasa dentro de las cárceles y que las personas entiendan. Por eso yo decía hoy que como sociedad debemos pensar en ese proceso de rehabilitación, no solamente familiares, todos, el poder político también, y ver cómo llegamos a una solución de fondo que va a ser mejor para la seguridad de todas y todos en este país. Gracias a los dos. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos y queda la invitación aquí en la radio para quien quiera. Gracias, y lo pueden encontrar en nuestras redes. Bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes.